terminar con esta serie de sermones que hemos hecho acerca de la familia. ¿Y por qué decidimos hablar de la familia? ¿Por qué la última serie de sermones del año antes de llegar a la serie de sermones de Navidad tiene que ver de la familia? Bueno, porque realmente nos damos cuenta que vivimos en una cultura, que vivimos en una sociedad que ataca la idea de la familia, que tienen una idea equivocada de lo que es la familia. Hay una revolución que está yendo en contra de la familia, que es la institución fundamental dada por Dios para que todas las estructuras sociales puedan existir, puedan ser estables. Eso es la familia. Y las consecuencias que esto ha traído, las consecuencias de que vivimos en una cultura post-cristiana que ha olvidado realmente cuál es la razón de la familia y la importancia de la familia, son evidentes para todos nosotros. Vemos más violencia, vemos más soledad, vemos más fracturas sociales. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos, en medio de una cultura que se está alejando del diseño de Dios, recordemos lo que en la Biblia nos enseña acerca de la familia. Y hoy en particular vamos a terminar esta serie de sermones hablando acerca de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y ya había algunos solteros haciendo ojos de huevo, diciendo que eso que tiene que ver conmigo, yo no estoy casado. Pues déjame decirte que si tú no estás casado aún, si aún estás soltero, si eres un joven, esto también tiene que ver contigo, porque tienes que entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para el matrimonio. ¿Qué espera Dios de un matrimonio cristiano? Y como un matrimonio cristiano es algo difícil, es algo muy difícil, pero si no entiendes cuáles son las bases para un matrimonio cristiano, va a ser algo imposible. Así que vamos a reflexionar en esto. El texto en el que vamos a estar meditando esta mañana se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Les pido que tengan sus Biblias abiertas en este texto, a ver qué les parece. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar esta mañana, y el título de la reflexión de hoy es el matrimonio y la cultura. Vamos a hablar acerca de eso, acerca de la idea de Dios del matrimonio y lo que piensa nuestra cultura acerca del matrimonio. Así que analizaremos los siguientes tres aspectos. Punto número 1, la distorsión cultural del matrimonio. Hay una distorsión en nuestra cultura acerca de lo que es el matrimonio. Punto número 2, vamos a explorar algunas ideas falsas acerca del matrimonio, y vamos a terminar con el punto número 3 preguntándonos cómo es posible entonces el matrimonio. Ahí está, matrimonio y cultura. Punto número 1 entonces. Fíjense, los expertos creen que esta carta, lo que acabamos de leer, la primera carta de Pedro, fue escrita en el año 65 después de Cristo. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Por qué creen que es importante conocer en qué tiempo fue escrita la carta del apóstol Pedro? Fíjense, el año 65 después de Cristo. ¿Hace cuántos años fue escrita esta carta? Hace bastantes años. No saquen la calculadora, solamente estén de acuerdo conmigo que fue esto escrito hace bastantes años. Y menciono esto porque muchas personas, desde nuestra perspectiva cultural en pleno siglo XXI, y cuando voltean a ver el pasado, cuando voltean a ver estos textos bíblicos y dicen, bueno, eso dice la Biblia porque eso era otro tiempo.
Eso era otro momento cultural. Eso que está diciendo la Biblia solamente tiene sentido para esa cultura y en ese tiempo. Pero ahora ya somos más modernos, ahora ya somos más avanzados. Los del pasado eran personas más ignorantes, eran personas que se creían todo lo que les decían, pero ahora nosotros somos personas más modernas. Eso es lo que muchas personas piensan al leer la Biblia, que nosotros en nuestro siglo XXI somos más inteligentes y sofisticados que las personas a quienes Pedro les estaba dirigiendo esta carta. Pero déjenme decirles que no era así. El Imperio Romano era tan sofisticado como nuestra sociedad en pleno siglo XXI. ¿Qué tenemos en nuestro siglo XXI? Tenemos personas relativistas, tenemos personas que dicen que la verdad es relativa y que no es absoluta. Bueno, pues eso también existía en el Imperio Romano. Ahí también cada persona decía: yo tengo mi verdad y nadie tiene derecho a meterse con lo que yo creo. Estábamos en una sociedad donde había toda clase de religiones, donde había toda clase de creencias, como en nuestro tiempo. ¿Están de acuerdo? Ahí lo que importaba no era lo que uno creyera. ¿Qué era lo que importaba? ¿Qué era lo verdaderamente relevante en el tiempo del Imperio Romano? ¿Qué era lo verdaderamente importante? No te preguntaban por qué creías, eso no era tan importante. ¿Qué era lo verdaderamente importante? Y si no lo hacías te perseguían hasta matarte. ¿Qué era lo verdaderamente importante? Si seguías la autoridad del emperador, ¿estás de acuerdo? Si mientras tú te sometieras a la autoridad del emperador, todo iba bien y a nadie le importaba lo que tú creyeras y lo que tú hicieras con tu vida. Ese era tu problema y nadie tenía el derecho de meterse con eso. ¿No estamos en una cultura así también hoy? Donde lo importante es que no le hagas daño a nadie. Dijimos eso la semana pasada. Mientras no te metas con nadie, entonces tú puedes creer lo que quieras, tú puedes pensar lo que quieras, no le haces daño a nadie. Ahí está. Mientras pagues tus impuestos y te comportes como un humano decente y responsable, no importa lo que tú quieras y haz con tu vida lo que se te antoje. Ahí está. En esa época hubo en el Imperio Romano un periodo que se llamó la Paz Romana, la Pax Romana. ¿Habían escuchado de eso? Y este era un tiempo de paz, como lo dice, la paz romana era un tiempo de paz y mucha estabilidad. Fue un tiempo donde no había guerras y por lo tanto hubo un gran crecimiento económico, hubo bastante estabilidad, pero también este tiempo de la paz romana, este tiempo de estabilidad fue la semilla de la decadencia moral del Imperio Romano, fue la semilla de la decadencia espiritual del Imperio Romano. Y la verdad pienso que nosotros aquí en pleno siglo XXI estamos disfrutando algo muy similar a lo que era la paz romana. Estabilidad, bueno, tal vez no hay tanta estabilidad económica, pero pues ahí está, no la pasamos tan mal y tenemos comodidades y tenemos ciertas cosas, ¿sí o no? O les pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido que ordeñar una vaca? ¿Cuántos de ustedes han tenido que ordeñar una vaca? No porque fueron a la granja y llevaron a sus hijitos y ahí se pusieron a jugar con la vaca. No estoy hablando de eso. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ordeñar una vaca para poder beber de esa leche, para poder sobrevivir? ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Cuántos de ustedes han tenido que cosechar algo o sembrar algo? ¿Cuántos de ustedes han tenido que usar un arado? Ahí está. Muy pocos, ahora sí casi nadie levantó la mano, ahora sí. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde seguimos creyendo que los jitomates, que las papas y que las zanahorias aparecen solas en el Soriana, ¿sí o no? Seguimos creyendo eso. Déjenme decirles que comparados a nuestros bisabuelos que vivieron hace 70 años, la riqueza que tenemos ahora, las comodidades de las que podemos disfrutar ahora, ellos ni siquiera se las imaginaron. Ellos ni siquiera se imaginaron las comodidades que tenemos ahora y lo que podemos disfrutar ahora. Algunas personas tenían acceso a eso, pero eran los pocos. Pero ahora tú y yo vemos todo esto que disfrutamos en pleno siglo XXI como algo normal. ¿Qué sería de tu vida sin aire acondicionado en la oficina? ¿Podrías con eso? ¿Podrías vivir con eso? Y ya, pero lo vemos como algo común, hasta nos molestamos, ¿no? A ver, ¿quién le apagó el aire acondicionado? Préndele a eso, nos estamos asando. Ahí está. ¿Y cuáles han sido entonces las consecuencias morales de vivir esta vida más cómoda, esta vida más centrada en nosotros mismos? ¿Ha traído consecuencias morales esta vida más cómoda que disfrutamos ahora, disfrutando más de nosotros mismos? Con un celular estoy bien, pero quiero el iPhone 15 Pro Max. Eso es lo que quiero ahorita. Y si no, siento que mi vida no tiene sentido. ¿Sí o no? Bueno, estoy bien con un Jetta bicentenario,
Pero no, yo quiero un Cybertruck. Yo quiero eso. Yo quiero un Tesla. Ahí está. Tenemos que pensar en esto porque el apóstol Pedro está escribiéndoles a personas sofisticadas y específicamente les está hablando a mujeres sofisticadas. Fíjense cómo dice, se adornaban con oro y vestidos lujosos. Pedro le está hablando a mujeres que podrían tener la tentación de convertirse en mujeres materialistas. Pedro le está escribiendo a mujeres que vivían en el Imperio Romano y que eran sofisticadas y que tenían acceso a comodidades, y las confronta diciéndoles que su belleza no deberían de encontrarla ¿en dónde? En el exterior, en lo que usan, en lo que se ponen. ¿Dónde debería de estar su belleza? En el corazón. En lo que hay dentro de su corazón, en lo que piensan, en donde está su confianza, en donde están realmente sus convicciones. Fíjense, ¿se imaginan lo choqueante que fue para las personas lectoras de Pedro estar leyendo esto en este Imperio Romano con comodidad, con lujos, con personas que podían vestir de manera ostentosa como le está describiendo aquí? ¿Significa lo revolucionarias que fueron estas palabras del apóstol Pedro? Eran personas que habían salido del paganismo romano y que se habían convertido a Cristo y ahora tenían que enfrentarse a la realidad de lo que implicaba poner su fe en Jesús. Ahí está. Y entonces, en ese contexto, en medio de esta situación, donde les dice su belleza no debería de ser la exterior sino la interna, y ustedes analizan el contexto de lo que acabamos de leer en el capítulo 3 y van un poquito antes, ahí en el capítulo 2, vemos que Pedro empieza a hablar un poquito antes del capítulo 3 acerca de un tema muy importante en la Biblia. ¿De qué cosa empieza a hablar Pedro? De la sumisión. De eso empieza a hablar Pedro. La sumisión que los cristianos tenían que tener hacia sus autoridades, la sumisión que los cristianos debían tener ante las personas que estaban en autoridad. También les habla a los que eran esclavos y cómo tenían que someterse a sus amos. Y muchas personas dicen, ahí está, por eso no me gusta el cristianismo, porque el cristianismo aprueba la esclavitud. No. Aquí Pedro no está haciendo una tesis diciendo si la esclavitud era buena o mala. Estaba hablando de la realidad que estaban experimentando en ese tiempo en el Imperio Romano, y había esclavos, pero los esclavos del Imperio Romano no se comparan con los esclavos de Estados Unidos hace años, que eran maltratados. Aquí no, aquí prácticamente un esclavo era como un empleado el día de hoy, que tenía su salario, que tenía sus prestaciones, pero que pertenecía al amo. Le está diciendo a esos esclavos cristianos, sométanse a su amo. Y hablando sobre la actitud cristiana de la sumisión, empieza a hablar de algo que es muy odioso de hablar en este tiempo. ¿Están de acuerdo? Pedro empieza a hablar de algo muy odioso para nuestros días, para esta era moderna en pleno siglo XXI, y a Pedro se le ocurrió decir esto: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. ¿Qué les parece si ya terminamos el sermón aquí y ya nos vamos mejor a nuestras casas? ¿Quieren que sigamos hablando de esto? ¿Seguras? Bueno, yo les advertí, ustedes dijeron que sí. Entonces fíjense lo que dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3 de la primera carta, en el versículo 1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Fíjense qué interesante eso que nos está diciendo Pedro, porque resulta que al igual que en nuestro tiempo, en ese momento cuando estaba escribiendo la carta Pedro, era más común que las mujeres vinieran a la fe cristiana antes que los hombres. Eso es algo que vemos en nuestro tiempo también, ¿sí o no? Ayer tuve el privilegio de estar en una conferencia para hombres y había como unos 20 hombres, la verdad poquitos, y les dije, si esto fuera una actividad de mujeres, habría el doble o triple de personas aquí, pero los hombres tardamos más en venir, tardamos más en entender la responsabilidad que tenemos de aprender la palabra y reflexionar en eso. Entonces, en esta cultura también pasaba eso, las mujeres se convertían primero que su pareja. Y entonces les dice Pedro, si alguno de ellos no cree en la palabra, que puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Fíjense lo que está diciendo Pedro. Si tú tienes un esposo que no es creyente, en lugar de que le estés dice y dice, oye, ven a Cristo, oye, ven a la iglesia, dice,
Predícale a Cristo ¿con qué? Con tu comportamiento. Tu comportamiento va a dar un mejor testimonio de tu fe que tus palabras. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y la palabra griega que se traduce aquí como íntegra hace referencia a la pureza y a la castidad. Así que se podría traducir esto, se podría parafrasear esto. Tu esposo puede ser ganado a través de tu conducta casta y pura, a través de tu integridad. Y luego habla acerca de la belleza y todo eso que ya dijimos. Y luego en el versículo 6 dice esto que me parece muy interesante. Dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, se hacen el bien y viven sin temor. ¿Qué piensan de ver a alguien como el apóstol Pedro, alguien que tiene la autoridad para hablar en nombre de Cristo, diciéndole a las mujeres, sométanse a sus maridos y vivan en obediencia a ellos, como Sara vivía en obediencia a su marido Abraham? ¿Qué significan para ustedes estas palabras, mujeres, en pleno siglo XXI? Mujeres modernas, independientes, guapas, exitosas, educadas, que no necesitan de un hombre para poder subsistir y para poder mantenerse a sí mismas, que pueden decidir si quieren tener hijos o no, y si los quieren tener dentro de un matrimonio o no. ¿Están de acuerdo que vivimos en una cultura con un montón de posibilidades ya? ¿Qué piensan de esto? Fíjense, tenemos que entender esto. Estas palabras eran igual de chocantes ahora como lo fueron cuando Pedro las escribió, y tenemos que ser conscientes de eso. Eran igual de chocantes para las mujeres que vivían en el Imperio Romano. Pero ¿qué implica esto en este tiempo? ¿Qué implica leer esto y que tú como cristiana digas, esto es la palabra de Dios? Porque esto es la palabra de Dios. Aunque no te guste, es la palabra de Dios. Díganme por favor, ¿cómo podemos interpretar estas palabras para no ofender a ninguna mujer en pleno siglo XXI? ¿Cómo deberíamos de interpretar esto? ¿Qué es lo que tenemos que decir para no quedar mal con las mujeres del siglo XXI? Ahí está, me parece muy claro. Esposas, sométanse a sus esposos. No nos gusta, no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta algo? No nos gusta esto, y déjenme decirles esto, y es muy importante. A lo largo de la historia, esta idea de la sumisión no nos gusta tanto porque a lo largo de la historia los hombres se han aprovechado de esto. ¿Están de acuerdo? La idea por lo que no nos gusta esta idea de que la mujer se tenga que someter al esposo es porque vivimos en una cultura y vivimos en una sociedad donde hombres se han aprovechado de esto para hacer con las mujeres lo que ellos quieran y utilizarlas a su antojo y violentarlas y pisotearlas. Pero eso no es el contexto en el que Pedro está diciendo estas palabras. Pedro no se las está diciendo a no creyentes. ¿A quién se las está diciendo Pedro? A la iglesia. Esto es para personas que comprenden quién es Cristo, han puesto su confianza en Él, y eso se tiene que ver reflejada ¿en qué? En su forma de vivir. Nos choca tanto esto de la sumisión porque entendemos que vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, donde los esposos no tratan a sus esposas como deberían de tratarlas, y en consecuencia a las mujeres se les va a ser muy difícil someterse a ese liderazgo machista y opresor. Sí, acabo de decir eso. Para los fans del Temach, para que también se empiecen a sacudir tantito. Ahí está. Fíjense, el problema no es lo que dice la Biblia, el problema no es lo que la Biblia enseña, el problema es cómo el pecado distorsiona lo que la Biblia enseña. ¿Están de acuerdo? El problema no es lo que la Biblia enseña, sino cómo nuestro pecado ha distorsionado lo que Dios ordena. Y tenemos que recordar algo. Cristo Jesús tiene toda autoridad, ¿sí o no decimos eso? ¿Sí o no decimos que Cristo Jesús tiene autoridad sobre su iglesia y nosotros como su iglesia, nosotros como su pueblo, nos tenemos que someter a la autoridad de Cristo Jesús? ¿Sí decimos eso, sí o no? Ahí está. Y les pregunto, ¿cómo ocupa su autoridad Cristo? ¿Lo ocupa para servirse a sí mismo? ¿Cristo ocupa su autoridad para pedir cosas absurdas o infantiles? Cristo dice, tú tienes que hacer esto porque yo soy la autoridad y a mí me da la gana y entonces te tienes que cuadrar. ¿Así nos trata Jesús? ¿Así utiliza Cristo su autoridad?
La verdad es que tú y yo tenemos muchos problemas con esta idea de la sumisión, y entiendo a las mujeres por qué tienen tanto problema con esta idea de la sumisión, porque estamos en un mundo caído, donde nuestra naturaleza es caída, donde nuestro comportamiento es caído. Y les voy a poner este ejemplo. Cada persona que está casada, aquí les voy a hablar a los casados, personas que están casadas, ¿están de acuerdo en que se casaron con la persona equivocada? A ver, les estoy hablando a los casados. ¿En verdad podemos decir que se casaron con la persona equivocada? ¿Están de acuerdo con eso? A ver, voltea a ver a la persona con la que estás casada, voltea a ver a la persona con la que has vivido en los últimos años. Voltea a verla, no me veas a mí, voltea a ver a esa persona. Tú sí, volteame a ver a mí, tú sí aquí, ojos aquí. Voltea a ver a esa persona, no me veas a mí, voltea a ver. ¿Será posible que te casaras con la persona equivocada? ¿Será posible o no? Déjame decirte que sí. No es una posibilidad, es seguro que te casaste con la persona equivocada. Porque tú estás casada con una persona pecadora, tú estás casada con una persona egoísta que estaba pensando que tú lo ibas a hacer feliz en el matrimonio, y tú también viniste al matrimonio pensando que esa persona te iba a hacer feliz a ti. Así que por eso te casaste con la persona equivocada. ¿Por qué? Lo único que trae una esposa y una esposa a un matrimonio, ¿saben qué es? Decepción. Y lo voy a volver a repetir. Lo único que trae un esposo y una esposa a un matrimonio es decepción. Porque si tú estás casado con alguien que piensas que está contigo para hacerte feliz, y esa persona piensa que tú estás con ella o con él para que tú seas feliz, entonces ¿qué? Ahí va a haber ¿qué? Una lucha de poderes, una lucha egoísta. Te casaste con una persona igual de pecadora y egoísta que tú, que quiere usarte para ser feliz. Y que tú la quieres usar también esa persona para que tú seas feliz. Y entonces eso va a traer choque, eso va a traer decepción. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu decepción? Tienes dos opciones. ¿Cómo vas a lidiar con tu decepción? Solamente tienes dos opciones: o te vengas o perdonas. No hay más. ¿Cómo vas a lidiar con tu decepción? ¿O te vas a vengar? Me las vas a pagar, vas a ver. Vas a ver. O perdonas. No hay más. La mayoría llega al matrimonio con un pensamiento equivocado y egoísta. Me voy a casar con alguien que me haga feliz. Me voy a casar con alguien que no me pida mucho. ¿Están de acuerdo? Que alguien que no sea difícil de mantener, que no coma tantos tacos. Ah, bueno, mucha suerte. Alguien que me deje ser como yo soy. ¿Están de acuerdo? Me voy a casar con alguien que me deje ser como yo soy. Alguien que me afirme siempre, alguien que no se meta y me pida que cambie, alguien que me ame como soy y se aguante. ¿Están de acuerdo? Muchas personas vienen al matrimonio diciendo: yo voy a casarme con alguien que me deje seguir siendo como yo quiero y que me deje hacer lo que yo quiero. Y entonces eso va a traer una lucha de poderes, porque ¿qué crees? La otra persona también quiere lo mismo. Ahí está, ahí está. No somos tan complicados los seres humanos, ¿se dan cuenta? Cada quien quiere lo que quiere y listo. Fíjense, esa es la mentalidad con la que muchas personas vienen al matrimonio, y no se dan cuenta que en realidad se están casando con una persona tan pecadora, tan egoísta, y que busca hacer su voluntad tanto como tú mismo. Entonces, en este contexto es que el apóstol Pablo y que también el Señor Jesús enseñan acerca del matrimonio y la enseñanza de la sumisión y del respeto. Fíjense, esto no tiene que ver con quién vale más. El tema de la sumisión no tiene que ver con quién vale más ni con quién tiene más derechos. Dios enseña, y el apóstol Pedro enseña con el poder, con la inspiración del Espíritu Santo, enseñan acerca de la sumisión, porque es inevitable que en algún momento en el matrimonio no estemos de acuerdo con algo o en algo. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que a veces no estás de acuerdo con tu esposo o que a veces no estás de acuerdo con tu esposa? ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Pelea interminable? Bueno, muchos viven así. Muchos se la viven peleando de manera interminable, intentando someter a la otra persona. Ahí está. Pero en ese contexto es donde Pedro enseña acerca de la sumisión. Díganme, todos los que están casados aquí, ¿siempre han llegado a un acuerdo con su esposa o con su esposo en todos los aspectos? ¿Es fácil llegar a un acuerdo con nuestra pareja? Entonces fíjense,
Pedro está enseñando esto en un contexto donde están dos pecadores que vienen al matrimonio, que son igualmente de valiosos, igualmente de dignos, porque poseen la imagen de Dios. Entonces el hombre y la mujer somos igual de valiosos y somos igual de dignos delante del Señor, pero llega un momento donde no están de acuerdo en algo muy importante. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Fíjense, les voy a poner este ejemplo y me encanta. Kathy Keller, esposa del pastor Tim Keller, ellos juntos escribieron un libro que utilizamos aquí para los estudios prematrimoniales y que estuvimos leyendo juntos los matrimonios los viernes, ¿verdad? Ya siento que pasó mucho tiempo, pero no tiene tanto que terminamos ese estudio. Bueno, ellos como pareja escribieron este libro, El significado del matrimonio, y en un momento del libro, Kathy, la esposa de Tim, nos expresa una situación que vivieron como pareja, una decisión que tenían que tomar de si iban a mudarse para vivir en Nueva York o no. Si ustedes conocen al pastor Tim Keller, ustedes saben que el pastor Tim Keller tuvo un ministerio muy exitoso en la ciudad de Nueva York, en una ciudad postcristiana, en una ciudad que ya no consideraba lo que la Biblia dice. En esa ciudad el pastor Tim Keller plantó una iglesia y esa iglesia se convirtió en una iglesia muy grande que hoy está dividida en 4 o 6 iglesias hijas. Así es la influencia del pastor Tim Keller en Nueva York. Sin embargo, hubo un momento donde todo lo que conocemos acerca del pastor Tim Keller en Nueva York pudo habernos sucedido. Y de eso habla Kathy Keller en el libro, y dice: después de orar mucho al respecto, yo sentí que la respuesta era no. Kathy se quería quedar en la iglesia que pastoreaba Tim antes de ir a Nueva York. Tenía ahí sus amigos, tenía familia, estaban cómodos en una casa cómoda y le parecía algo caótico mudarse a una ciudad como Nueva York, tan llena de gente y con tantos problemas como los tiene la ciudad de Nueva York. Pero dice, Tim sintió que la respuesta era sí, que teníamos que ir a Nueva York. Así que finalmente él me dijo esto: está bien, no iremos si eso es lo que tú piensas. Y entonces Kathy dice, no. A mí no me vas a dejar la responsabilidad de esta decisión. Tú eres el hombre de la familia, el Señor te ha dado a ti la autoridad de tomar estas decisiones, así que tú vas a tomar esta decisión y no me vas a dejar a mí esa carga. Kathy escribiendo esto, ¿qué les parece? Esto me pareció una forma muy útil de entender la idea de la sumisión. Como esposo, tengo que escuchar a mi esposa, pero hay ciertas situaciones en las que me corresponde a mí emitir el voto decisivo. Esa es la idea. No estamos hablando de que todo el tiempo se va a hacer lo que el hombre quiere, no. Estamos hablando de que tú como hombre tienes que escuchar a tu mujer y que tú como mujer tienes que darle a entender tus puntos de vista a tu esposo y decirle que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo en algo, y se lo tienes que decir claramente, apoyándolo para que él pueda tomar una decisión en esas cosas importantes que como familia tienen que tomar, como decidir si se van a mudar a una ciudad o no, o si van a hacer algo con sus hijos o no, a qué escuela los van a meter, si los van a educar en casa, si los van a educar en una escuela. Eso es algo que tienen que conversar como matrimonio. Pero si no llegan a un acuerdo, lo padrísimo es que llegaran a un acuerdo, dijeran, bueno, los dos tenemos la idea de que lo sabio es hacer homeschooling, qué padre, pero por ahí sale alguien que no está de acuerdo y entonces se platican, llegan a un acuerdo, ¿y quién toma la decisión? El hombre. De eso es de lo que está hablando Pedro. Y esto no tiene que ver con machismo, esto no tiene que ver con el patriarcado opresor, esto es orden, esto es responsabilidad y es confianza, porque no es tan fácil tomar una decisión dentro de la familia como las mujeres a veces creen que es para los hombres tomar una decisión. El hombre carga con el peso de si es una decisión correcta o incorrecta, ¿están de acuerdo? Y es peor ese peso cuando tu esposa te está diciendo estás tonto, así no es la cosa. Y por eso Pedro cita a Sara. Sara no era una mujer callada, ¿están de acuerdo? Sara no era una mujer que se quedaba callada y se guardaba su opinión. Si ustedes van al libro de Génesis y estudian la historia de Abraham y Sara, se van a dar cuenta que Sara muchas veces le dio su punto de vista, incluso exhortó a Abraham en muchas cosas. Y lo importante de todo esto es que Abraham le escuchaba. Esto es algo muy importante.
Tú como hombre tienes que escuchar a tu mujer. Ella no está ahí como tu adorno, ella no está ahí para hacer que tú te veas mejor, no. Cuando vamos a Génesis capítulo 2 y dice, voy a crear una ayuda idónea para Adán. Cuando Adán estaba solo en el huerto del Edén y solamente estaba él y Dios, dice, voy a encontrar una ayuda adecuada para Adán. Y entonces crea a la mujer. Cuando hablamos de ayuda idónea, no simplemente estamos diciendo, ella me va a ayudar a que yo sea mejor, no. Es la idea de una batalla, ya hemos dicho eso. Recuerden que en el contexto del pueblo de Israel ellos estaban acostumbrados a la guerra. Era un pueblo que estaba en constante guerra todo el tiempo con las naciones vecinas. Y la palabra que se utiliza y que se traduce como ayuda adecuada es en el contexto en el que un general necesita la ayuda de su soldado. Y cuando pensamos en el general casi siempre pensamos que es más fuerte que el soldado, pero no siempre pasa así. A veces están en igual de condiciones. Sin embargo, el soldado entiende que tiene que someterse a la autoridad de su general por un bien mayor. Pero el soldado tiene que dar su opinión al general si el general está pensando en un plan de guerra bastante absurdo y tonto. Como hace unos días pasó con mi esposa y conmigo. Yo estaba en el centro comercial los días de Buen Fin y estaba completamente seguro que lo que necesitábamos en nuestra casa era una pantalla de 60 pulgadas. Estaba convencido, mis hermanos, de que eso era lo que necesitaba nuestro matrimonio para seguir adelante. Una pantalla de 60 pulgadas. Y de pronto mi esposa, bien linda, que yo en ese momento no la consideré tan linda, me dijo, ¿ya te diste cuenta en qué etapa del año estamos? ¿Ya te diste cuenta que se viene diciembre, que se vienen los gastos de diciembre donde vamos a salir a ver a nuestras familias a otros estados? ¿En verdad piensas que es sabio comprar una pantalla en este momento? Entonces dije, sí, soy un estúpido, ¿qué estoy haciendo? Y no compramos esa pantalla para mi pesar, pero para el bien de nuestra familia. Fíjate, ser hombre y ser la autoridad no se trata de que siempre se va a hacer lo que tú quieres. Ser hombre es que tienes que tomar decisiones como hombre, responsables y maduras, y que tu mujer entiende que tú estás sometido a Cristo y entonces se somete a ti porque tú estás sometido a Cristo. ¿Se entiende? ¿En qué contexto Pedro está diciendo estas palabras? No se trata de machismo, no se trata de patriarcado, se trata de orden, y al hombre el Señor le ha dado esa autoridad. Como mujer puedes aceptar eso. Y dijimos que no tiene que ver con valor, porque cuando vamos nosotros a la Biblia entendemos que hay una porción de la Biblia donde el apóstol Pablo dice, la mujer tiene que someterse a su esposo porque es su autoridad, así como Cristo se sometió al Padre voluntariamente. Y yo les pregunto, ¿Cristo es inferior al Padre? Pensar que Cristo es inferior al Padre, eso es una herejía, mis hermanos. Porque Cristo es igual en poder, en eternidad que el Padre. Sin embargo, no es igual en autoridad. ¿Y por qué si tiene los mismos poderes? Porque el Hijo entiende que el sometimiento al Padre es algo bueno y que tiene un buen propósito. Pero el Hijo no es menor que el Padre. Es el mismo Dios. ¿Están de acuerdo? De la misma manera, la mujer no es inferior al hombre, pero se somete voluntariamente por un fin mejor, por un fin mayor. Esa es la idea, ese es el contexto. Entonces vemos cómo Sara le habla a su esposo y lo hacía sin temor, pero siempre con respeto. Esto es algo muy importante porque pensamos que su misión es tenerle miedo a tu marido, que su misión es humillarte, y no es eso. Si tú eres una cristiana, tienes que saber que tú vales, tienes que saber lo amada que eres por Cristo y que no debes vivir bajo ningún temor, y que honrar a tu marido no debe provenir de que le tengas miedo, y de que respetarle no debe provenir de que le tengas miedo. ¿Se entiende esto, mujeres? El Señor no les está pidiendo a ustedes que estén en un matrimonio donde son violentadas y maltratadas por sus esposos. No, esa no es la idea del sometimiento. Esto es, como lo dije hace un momento, esto es para cristianos que están tratando a su mujer como un igual, porque entienden que su esposa es amada por Dios así como ellos son amados por Dios, y que su esposa es salvada por Cristo así como ellos son salvados por Cristo. ¿Se entiende esto? Es muy importante para mí que entiendan esto, porque el Señor no los está mandando, mujeres, a estar en una relación de mártires, a que sufran en un matrimonio. Y tampoco les está mandando a que se queden calladas en ese matrimonio. Den su opinión, no sean
cómplices de sus esposos. Fíjense lo que les estoy diciendo, mujeres. Mujeres, no sean cómplices de sus esposos. Si ustedes ven que su esposo no está ejerciendo un liderazgo conforme a Cristo, opónganse a sus esposos. No sean cómplices de ellos y no los dejen que se salgan con su voluntad. Díganles eso. Y si no les hace caso, vengan a hablar conmigo o con el pastor Víctor, con quien quiera. Ahí está. Ahí está. Para mí es muy importante que ustedes entiendan esto, porque esto es muy mal interpretado y esto se usa de muy malas maneras. Ahí está. Fíjense lo que Pedro ahora les dice a los hombres. Ya hablamos de las mujeres, las voy a soltar un poquito, mujeres. Vámonos ahora con los hombres, porque también para ellos les toca algo hoy. Dice el versículo 7, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Fíjense, esta palabra que se traduce como comprensivo, aquí es la palabra gnosis, que en griego significa conocimiento, inteligencia y sabiduría. Así que en otras palabras, Pedro le está diciendo a los esposos, vivan con inteligencia y vivan con sabiduría. Ya hablamos mucho acerca de la sabiduría la semana pasada. Pero la idea es que un hombre tiene que tener sabiduría, un hombre tiene que ser inteligente, tiene que saber cómo tratar a una mujer. Tú no puedes ser un hombre, estoy hablando ahora a los solteros, tú no puedes ser un hombre soltero y pensar que puedes casarte con una mujer y ser un líder de familia y un padre de familia si te comportas como un patán. Si tú no sabes cómo tratar a una mujer, si tú no sabes cómo honrarla y respetarla, si tú no sabes cómo se cuida una mujer, no puedes ser líder de familia ni puedes ser un esposo. Esto es para ahora. Esto es para que te prepares desde ahora. Esto es para que cambies lo que tengas que cambiar desde ahora. ¿Cómo un hombre se va a convertir en el esposo que una mujer necesita cuando su mayor preocupación en este tiempo es saber si se va a comprar el Nintendo Switch y cuál juego se compró en el Buen Fin y solamente están pensando en eso, en la pantalla o en el juego o en el Nintendo Switch que se compraron en el Buen Fin? ¿Cómo van a ser los líderes que su familia necesita cuando su mayor preocupación esté en eso? ¿Cómo vas a estar listo para proteger, cuidar y guiar y vivir con inteligencia y sabiduría a tu mujer? ¿Se dan cuenta cuánta sabiduría? Qué importante esto que nos está diciendo el apóstol Pedro. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y continúa diciendo el apóstol, vivan con sabiduría y con inteligencia. Fíjense, tratando cada uno a su esposa, ¿con qué? Con respeto. Subráyelo, por favor, hombre. Si alguien está tomando notas el día de hoy, subraye eso, por favor. Con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Me encanta cómo dice aquí el apóstol Pedro, ambos son herederos del gran don de la vida. Pedro nos está diciendo, hombre, entiende que tu mujer es importante delante de Dios. Entiende que tu mujer es muy importante delante de Dios. ¿Cómo vas a tratar a tu mujer si sabes que Dios la ve con la misma importancia con la que te ve a ti? ¿Cómo la vas a tratar? Y luego les dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto es algo muy importante, hombres. Si tú no estás tratando a tu esposa como vaso más frágil, si no la estás respetando, si no estás cuidándola y viendo que esté bien, que no le haga falta nada, déjame decirte que Dios está enojado contigo. Dios está molesto contigo por eso. Y tus oraciones tienen estorbo. Eso no es algo que al Señor le agrade. El Señor puede dejarte de escuchar si tú no estás tratando a tu esposa como deberías de tratarla. Eso no lo estoy diciendo yo, no me miren así. Lo está diciendo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Vamos a tomar esto en serio o no? ¿Se dan cuenta el orden de Dios para el matrimonio? ¿Se dan cuenta de lo distorsionada que está la visión de nuestra cultura acerca del matrimonio y cómo eso ha permeado a nuestras familias? Y nosotros como cristianos, déjenme decirles esto, nosotros como cristianos somos la única opción que tiene el mundo para entender cómo debería de verse un verdadero cristiano, cómo se debería de ver un verdadero matrimonio. Nosotros estamos llamados a ser una comunidad contracultural que le estamos diciendo al mundo, eso que estás haciendo está mal, eso que estás pensando está mal y yo te voy a decir por qué está mal. Tengo fundamentos para decirte por qué está mal, así como piensas y así como actúas. Dios nos dejó como sus representantes, mis hermanos, y para que nuestros matrimonios puedan reflejar a Cristo.
Yo te pregunto esta tarde ya, ¿tu matrimonio refleja a Cristo? Eso es algo que solamente tú puedes responder. ¿Tu matrimonio refleja a Cristo? Ahora, algunas ideas que están matando al matrimonio, y esto es muy interesante. Quiero leerles 3 frases que saqué de una escritora famosa. Es una mujer que escribe en una revista en Nueva York. No les voy a decir su nombre, solamente les voy a decir que es una bloguera, a ver si la encuentran. Estoy hablando de una mujer en Nueva York que es guapa, que es una mujer soltera y que escribe sobre el amor todos los días, y terminó su blog diciendo esto. Fíjense lo que dice. Yo quería decirle que tenía miedo de que él jamás me amara de la forma que yo deseaba ser amada. Yo temía que tal vez él no tuviera la capacidad de amar a nadie excepto a sí mismo. Yo temía que llegado el momento me rompería el corazón de nuevo, pero le mentí y solo le dije, no me pasa nada. ¿Quién está diciendo esto? ¿Está diciendo esto una cristiana? No. Estamos hablando de una mujer moderna en la ciudad de Nueva York que piensa que no necesita un hombre para ser feliz, diciendo esto, tengo miedo. Disfrazando ese miedo en cinismo, diciendo, no, yo soy una mujer empoderada que me puedo valer por sí mismo. Pero la realidad es esto, hermanos, todos queremos a alguien que nos ame profundamente y que a pesar de que nos conozca profundamente, decida quedarse con nosotros. ¿Están de acuerdo? Todos anhelamos eso. Otra vez los seres humanos no somos tan complicados. Ahí está, eso es lo que queremos. Y dice también esto, busco un amor real, ridículo, inconveniente, que me consuma. Un amor de esos que te hace pensar que no podrías vivir sin la otra persona. ¿Se dan cuenta? Ahí está, lo que hemos estado diciendo. Ahí está. Y luego escribe, al final de cuentas, la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que debes tener contigo mismo. Y si encuentras a alguien que te ama como tú quieres, entonces lo demás es ganancia. ¿A qué conclusión llega? Parece imposible, ¿están de acuerdo? Parece imposible encontrar a alguien que deje a un lado su egoísmo, que deje a un lado su ego, que deje de pensar en lo que le conviene y que empiece a pensar en lo que me conviene, en lo que le conviene a la otra persona. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea del matrimonio, mis hermanos. Eso es lo imposible del matrimonio. Que tú estás unido con una persona que quiere lo mejor para sí misma. Pero la diferencia dentro del matrimonio cristiano es que uno tiene que entrar al matrimonio pensando, ¿cómo le puedo servir a la otra persona? ¿Cómo puedo dejar de pensar un segundo en mi bien y puedo pensar en el bien de la otra persona? Ese es el secreto para el sexo, mis hermanos. ¿Quieren el secreto para el sexo esta tarde? Deja de pensar en lo que tú quieres y ponte a pensar más en lo que la otra persona necesita. Ahí está. ¿Cómo es posible el matrimonio? Todos tenemos que llegar a esa pregunta. ¿Cómo es posible el matrimonio entre dos personas caídas y pecadoras, egoístas? ¿Cómo es posible amar haciendo a un lado mi egoísmo, mi orgullo y pensando en el beneficio del otro antes que el mío? ¿Cómo es posible el matrimonio, mis hermanos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo único que hace posible al matrimonio? Ya se sabe la respuesta, no se hagan. Pero vamos a entender por qué esa es la respuesta. ¿Cómo es posible un matrimonio? La única respuesta es que un matrimonio solamente es posible en Cristo. Un matrimonio solamente es posible en Cristo, mis hermanos. Nuestra cultura cree que el amor es un sentimiento, una atracción, algo que pasa. Y si ya no tienes ese sentimiento, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasa si estás con alguien pero de repente dejaste de sentir cariño por esa persona de la nada? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué nos invita nuestra cultura a hacer? Ustedes lo saben muy bien. Déjalo, ¿para qué estás en esa relación que ya no te beneficie nada, que ya no te... ¿Para qué estás ahí? Eso es una tontería, es algo tonto que te quedes con una persona de la cual ya no estás enamorado o enamorada. ¿No nos dice eso nuestra cultura? Pero en la Biblia se nos enseña que el amor verdadero es un compromiso, es un pacto, es una entrega, es una decisión.
Déjenme les pregunto esto. ¿A Cristo le beneficia algo amarnos? ¿A Cristo le beneficia en algo amarnos? Es así como que Cristo diga, bueno, yo los amo para que ellos también me amen. ¿Es eso? Porque si es eso, la verdad es que no le salió muy bien la jugada. Porque la verdad es que tú y yo no amamos a Cristo como deberíamos de amarlo. Esa es la triste condición del corazón humano. Tú y yo no amamos a Dios como deberíamos de amarlo, a pesar de que Él nos ha dado muchas muestras de amor. Sin embargo, ¿por qué nos ama? ¿Por qué seguimos aquí como iglesia a pesar de que tú y yo sabemos cómo la hemos fallado horriblemente esta semana? No tengo que decírtelo, tú y yo lo sabemos, lo tenemos bien clarito. ¿Por qué seguimos tú y yo aquí en la iglesia? Porque reconocemos que Él nos ha amado. Ese es el resumen. Y no nos ha amado porque le convenga. Nos ha amado porque Él ha decidido hacerlo y está comprometidísimo en eso. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Nosotros no deberíamos amar basándonos en lo que sentimos. Aprendemos a amar en base a lo que hemos recibido de Cristo. Cristo es el modelo del matrimonio. La Biblia no dice, esposas, sométanse porque su esposo se lo ganó. ¿Están de acuerdo? No. Y tampoco dice, esposos, amen a sus esposas porque se lo merecen. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es la motivación para un hombre, para un esposo, para amar a su mujer? ¿Cuál es la motivación? Cristo. Así como Cristo te amó, tú ama a tu esposa. ¿Y cuál debería de ser la motivación para una mujer para someterse a su esposo? ¿Cuál debería de ser la motivación para una mujer para someterse a su esposo? Cristo. Entiendo que Cristo se sometió voluntariamente al Padre porque pensó en un fin mayor. Yo puedo someterme voluntariamente al liderazgo de mi esposo porque eso trae un fin mayor. Eso va a ser bueno, eso va a traer orden. Entonces, ¿cómo nos amó Cristo? Cristo nos amó con paciencia, con sacrificio, con perdón, con compromiso eterno. Cristo nos amó cuando no lo merecíamos. Cada matrimonio cristiano está llamado a reflejar a Cristo, a representar a Cristo y mostrar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Personas perdidas en rebelión en contra de Dios, que el Señor sintió misericordia de ellos, envió a su Hijo para que pudiera amarlos, perdonarlos y servirlos. Y es ese amor, ese perdón, ese servicio lo que puede transformar a esas personas y hacerlas poco a poco a la imagen de Cristo. ¿Qué es el matrimonio? Personas que cada uno quiere ser egoísta y cada quien está buscando lo suyo, pero que entiendo que he sido amado por Cristo, entonces yo puedo amar a esa persona, yo puedo servir a esa persona, yo puedo perdonar lo imperdonable en esa persona porque así he sido tratado yo. ¿Se dan cuenta cómo el matrimonio cristiano, solamente el matrimonio cristiano refleja a Cristo? Por eso aquí no casamos cristianos con no cristianos o no cristianos con no cristianas o cristianos con no cristianas, ya me hice bolas, pero entendieron la idea. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tiene sentido nada de esto que estamos diciendo en un matrimonio que no es cristiano. ¿Están de acuerdo? Y si tú eres cristiano, yo te pregunto esta mañana, ¿estás viviendo tu matrimonio entendiendo lo que Cristo hizo por ti? ¿El perdón de Cristo hacia ti se refleja en el perdón hacia tu pareja? ¿El compromiso de Cristo contigo se refleja en tu compromiso con tu esposo o con tu esposa? ¿Tu matrimonio camina con la posibilidad constante del perdón o camina con la posibilidad constante del divorcio? ¿Tu matrimonio es de esos matrimonios de que todo el tiempo se la pasan amenazándose de que se van a divorciar? ¿O en su matrimonio hay perdón? Ahí está, hay cosas que reflexionar, ahí está. Y para los que no son cristianos y están casados, yo quiero que pienses en lo que le hace falta a tu matrimonio. Y quiero que te des cuenta de que lo que le hace falta a tu matrimonio es Cristo, porque sin Cristo, yo no sé cómo le haces. Yo no sé cómo le hacen los matrimonios cristianos para estar juntos sin Cristo. ¿Qué es lo que los une? Que ya tienen un roomie, que ya están acostumbrados a vivir con él, con ella, que ya tienen hijos, que no quieren perder sus privilegios de esposa o de esposo. ¿Qué es lo que nos une si no es Cristo? Díganmelo por favor, porque estoy interesado en saber eso. Y finalmente, para los jóvenes que son solteros y que desean un día casarse, aquí tengo muchos jóvenes solteros en la iglesia que amo.
que quiero, que admiro incluso. Me encantaría que estuvieran casados. Me encantaría asistir a sus bodas y si ya estoy ordenado como pastor, me encantaría casarlos también. Porque entiendo que un hombre decente, un hombre que verdaderamente entiende el evangelio, que se arrepiente constantemente, nunca va a utilizar a una mujer para su gozo personal y egoísta, sino que se va a comprometer y se va a preparar para ser el hombre que su mujer necesita, para amarla, respetarla, proveer sus necesidades físicas, proveer sus necesidades espirituales, protegerla y ser el líder que Cristo quiere que sea en ese matrimonio. Necesitamos hombres y mujeres solteros que crean esto porque son una revolución en esta sociedad en la que vivimos. Jóvenes, hombres y mujeres solteros que creen esto son una revolución, son una bomba en este mundo que piensa tan diferente a lo que estamos diciendo. Necesitas centrarte en el evangelio, necesitas creer en Cristo y entender que solamente en Él podemos vivir el plan que Él ha diseñado para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu hermoso diseño para el matrimonio. Padre, te pedimos perdón por las veces en las que hemos usado mal nuestra autoridad como hombres, por el orgullo, por la dureza y el desprecio que han herido a quienes amamos. También te pedimos, Señor, que permitas a nuestras hermanas, Señor, a las mujeres casadas, Señor, de esta iglesia, entender lo precioso del sometimiento, que no está pensado en un contexto de opresión, no está pensado en un contexto de inferioridad, sino que está pensado en un contexto de sacrificio y amor mutuo. Señor, ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos a amar como Cristo amó a su iglesia y a vivir nuestro matrimonio no en nuestras fuerzas, sino en el poder del evangelio. También te pedimos que levantes hombres, que levantes mujeres, Padre, que quieran honrarte con su soltería, que quieran honrarte en su matrimonio, que quieran honrarte en su familia. Padre, que en nuestras casas haya gracia, misericordia, paciencia, amor, y que seamos un reflejo de Cristo, Padre. Haznos contraculturales, no por orgullo, sino porque queremos vivir conforme a lo que decimos creer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.